comenzar. Muchas gracias para los que han sido puntuales al momento de su clase, invitándolos pues que no demos cosas nuevas o reforzamos los conocimientos que ya teníamos. Entonces, este día terminamos ya la clasificación de las enfermedades de acuerdo a su etiología. Entonces, ahora vamos a dar inicio a lo que es la clasificación de las enfermedades según la rapidez con la que aparece y o su tiempo de duración. Aquí vamos a ver dos tipos, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Vamos a ver qué diferencia existe en cada una de ellas y los tipos de enfermedades en las cuales se clasifica cada grupo. Entonces, yo le voy a hacer, quizás en este caso, como segundo A y segundo B no van a recibir la clase el día de hoy, la presentación yo la voy a subir por medio de Google Classroom en cada grupo, para que no haya algún filtro, porque ellos aún todavía no han recibido la clase. Entonces, me interesa de que ellos conozcan acerca de la temática para posteriormente yo hacerles llegar lo que es la presentación. Entonces, vamos a comenzar la temática con 33 estudiantes presentes. Entonces, por favor, tomen cualquier apunte en su cuaderno, no simplemente se dediquen a escuchar, sino que también en su cuaderno de apuntes, como buen estudiante y como estudiante ejemplar, como estudiante que le interesa el aprendizaje, tiene que estar con un cuaderno de apuntes o con su cuaderno, tomando cualquier cosa, no solo estar escuchando. Entonces vamos a proyectar lo que es la presentación. Y ya les dije de que posteriormente yo se la voy a hacer llegar a través de Google Classroom. Esta vez no se la voy a subir por WhatsApp porque segundo A y segundo B no han visto lo que es la temática. Así que vamos a comenzar. El tema del día de hoy es un subtema sobre la clasificación de las enfermedades, como ya les había dicho, pero en esta ocasión vamos a ver según la rapidez con la que aparece o según su duración. Entre estas entran dos grupos, que ya los vamos a ir viendo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? Identificar la diferencia que existe entre las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas de acuerdo a sus características y el tiempo de duración. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo, cómo se clasifican, qué tipo de enfermedades entran y vamos a ir analizando cada uno de los grupos. Entonces, ¿qué nos dice que son las dos tipos de enfermedades? Nos dice que se consideran enfermedades agudas aquellas que tienen un comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo su resolución. En cuanto a las enfermedades crónicas, sin embargo, tienen un comienzo más lento. Sus signos y síntomas van a desarrollarse con mayor lentitud. Entonces, y se van a mantener durante un lapso de tiempo largo o puede ser un lapso de tiempo de por vida, que la persona aprenda a vivir con una enfermedad crónica por el resto de su vida, siempre teniendo en cuenta que debe de tomar medicamentos para poder controlar lo que es la progresión o el agravamiento de los signos y los síntomas. Entonces, vamos a ver el primer grupo. ¿En qué es la enfermedad aguda en sí? Nos dice que es aquella que se presenta en forma súbita, es decir, sus signos y síntomas van a aparecer de la noche a la mañana. Podemos acostarnos sanos, sin sentir ninguna molestia, y de la noche a la mañana amanecemos quizás con una fiebre, con un catarro, amanecemos quizás con una tos, entonces, o un dolor de estómago o una diarrea. Se puede deber a diversas causas. Pueden ser las causas ambientales, pueden ser un virus, puede ser una bacteria. Entonces,
Algunos ejemplos de enfermedades agudas leves, es decir, que no son peligrosas y no comprometen la vida, porque también hay enfermedades agudas que pueden agravarse y puede llevar a lo que es la muerte de la persona. Pero entre las enfermedades agudas leves están el catarro o un resfriado, una inflamación leve detrás de un golpe, o sea, nos golpeamos haciendo cualquier actividad física, los que practican algún tipo de ejercicio, puede ser un esguince, puede ser un moretón, puede ser una luxación o un estiramiento de lo que son los ligamentos o un episodio de diarrea, los que tal vez consumen algún tipo de alimento durante la noche, pues pueden amanecer con algún tipo de molestia gastrointestinal, pero se considera aguda cuando de unas 2 a 3 o hasta unas 4 deposiciones no pasa más, no llega hasta lo que es la deshidratación. Entonces ahí se considera lo que es una enfermedad aguda. Normalmente esto puede durar unos cuantos días hasta puede durar 1 mes, 2 meses, ahí se considera aguda. Pero si ya sobrepasa los 3 meses, entonces ya el paciente pues recibe lo que es el diagnóstico de que ese tipo de padecimiento, aquí podemos poner ejemplo de lo que es la presión arterial. El paciente no se diagnostica de la noche a la mañana como un paciente hipertenso, sino de que se le lleva un control riguroso. Primero el médico deja un registro de lo que es los niveles de presión arterial durante 5 días. Luego le deja lo que es un seguimiento. Si lo que son los niveles de presión arterial se mantienen elevados durante 5 días, pues le deja un seguimiento. Si al cabo de unos 3 meses o más la persona sigue presentando niveles de presión arterial elevada, pues el doctor ya decide diagnosticar como una hipertensión arterial crónica. ¿Por qué? Porque ya ha avanzado, o sea, los niveles de presión arterial se han mantenido elevados durante aproximadamente unos 2 o 3 meses o hasta más. Entonces ahí ya el médico busca la manera, o si le deja medicamento o si le deja una dieta baja en lo que es sodio o baja en sales y azúcares y carbohidratos. Entonces este tipo de pacientes son los que tienen que llevar como un tratamiento riguroso, un tratamiento estricto para poder ser diagnosticados, porque no podemos diagnosticar a una persona, digamos un paciente hipertenso, al 5.º día de haber sido diagnosticado con la presión arterial elevada, diagnosticarlo como un paciente crónico y empezar lo que es el tratamiento farmacológico de una manera súbita, porque tal vez dentro de esos 5 días esa persona ha estado dentro de un periodo de estrés o un periodo pues de algún tipo de problema que le haya acarreado lo que son los niveles de presión arterial alta, como por ejemplo. Pero como les decía, una enfermedad aguda también puede pasar de ser una enfermedad que no compromete la vida a un momento en que la enfermedad aguda puede volverse lo que es peligrosa. Entre esto puede llevar a la muerte. Tenemos un infarto agudo al miocardio o una meningitis, que muchas personas que tal vez no saben o nunca se han chequeado lo que es su corazón o nunca se han chequeado su presión de presión arterial, su nivel de presión arterial, pues de la noche a la mañana ocurre lo que es una muerte silenciosa, que es un infarto de miocardio. El infarto de miocardio es cuando el músculo cardíaco pues deja de funcionar adecuadamente. Hay lo que es una necrosis de las fibras del músculo cardíaco y el músculo empieza a morir, a necrosar.
porque si sabemos, hemos investigado lo que es el corazón, es el único músculo del cuerpo que no se puede regenerar. Es decir, la persona que ha tenido episodios de infartos, su tejido ya queda necrosado, queda parte del tejido necrosado. Y con el pasar del tiempo, si sigue sufriendo a lo largo de la vida, va a llegar un momento que va a tener lo que es un infarto fulminante, porque ya hay demasiado tejido necrosado en lo que es el músculo cardíaco. Entonces, como no se puede regenerar, prácticamente el corazón va muriendo a pausas. Entonces, puede ser letal, igual que una meningitis. La meningitis sabemos que es la inflamación de las meninges. Las meninges son las capas que cubren lo que es la región del cerebro, que tenemos tres tipos de meninges: la dura madre, la pía madre y la aracnoide. Entonces, esas capas se van inflamando, lo que va causando que lo que es la región cerebral haya un acúmulo de pus. Entonces puede llegar a ser peligroso si no se trata a tiempo. Entonces también nos dice que estas enfermedades pueden ser peligrosas para la salud. Por ejemplo, también nos pone el ejemplo de lo que es una gastroenteritis o una diarrea. Puede haber un vómito o una diarrea por un par de días sin causar mayor cosa más que la debilidad de la persona. Pero si ya llega un momento en que las deposiciones o las cámaras o las heces, que así se les llama también, son más frecuentes, son más líquidas, más abundantes, van acompañadas de lo que es sangre, un vómito, entonces ya puede llevar a lo que es un colapso de la persona, puede llevar a una deshidratación severa, y otras complicaciones que pueden acarrear pues la muerte de la persona. Por eso es que muchos niños cuando han tenido lo que es un episodio de diarrea, se le cuenta los números de cámaras o los números de deposiciones. Entonces, al llegar a un momento en que el niño o la niña ha tenido un episodio agudo de lo que es una diarrea, puede llevar a lo que es una deshidratación. Por eso es que es bien importante la rehidratación oral, que el bebé o la madre pues aplique lo que es la lactancia materna exclusiva si es un niño que está todavía mamando, o si es un niño que ya no mama o ya no toma leche materna, pues también lo que son con sueritos orales para evitar lo que es la deshidratación, porque es muy peligroso en niños menores de 5 años. Ellos sí pueden llegar a morir de una deshidratación severa. Todos estos ejemplos, les dije yo que son comunes, son situaciones que más de alguno ha vivido en lo que es su vida. Puede comenzar la aparición en pocas horas y se resuelve en pocos días, pero hay casos en que las enfermedades agudas pueden llevar a ser mortales. Entonces, o pueden llegar a dejar un tipo de secuela. Por ejemplo, en un derrame cerebral también puede ser considerado como una enfermedad aguda, porque su aparición es súbita. Entonces, puede llegar a dejar secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas? Una parálisis facial, el impedimento o la invalidez de la persona. Igual una diarrea puede llegar a dejar lo que es una desnutrición en el niño o la niña. También eh, existen muchos tipos de secuelas que puede dejar lo que es cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ahora terminamos, ya sabemos cómo es la aparición de la enfermedad aguda, cualquier enfermedad aguda. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que son ya las enfermedades crónicas. ¿Cómo se clasifica? Nos dice que la enfermedad crónica en medicina hace referencia a las afecciones que se van desarrollando lentamente y que se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de lo que es la artrosis o una artritis reumatoide.
es una enfermedad que va afectando lo que son las articulaciones de una forma progresiva. Es decir, el paciente empieza con lo que es la inflamación, el dolor, y posteriormente, si no se trata con medicamentos oportunos, los signos y síntomas van viéndose afectados con el paso de los meses, con el paso de los años, porque sabemos que lo que es una artritis o una artrosis, pues no tiene lo que es una cura. Entonces, lo que son los ligamentos, lo que son las articulaciones se van desgastando porque hay un rompimiento de lo que son los cartílagos. Entonces, va causando lo que es una fricción mayor en lo que son los huesos, porque sabemos que el cartílago es lo que nos da como el amortiguamiento de que los huesos no topen con los huesos. Es decir, porque si no tuviéramos lo que son articulaciones, no tuviéramos la capacidad de nuestro cuerpo de poder doblar algunas partes, sino que fuéramos totalmente seres humanos rectos. No pudiéramos agacharnos, no pudiéramos doblar las rodillas, no pudiéramos ni siquiera doblar nuestras manos. Entonces seríamos como robots. Entonces al verse afectado lo que son las articulaciones por el desgaste de las mismas, entonces el cuerpo va adoptando eso, una rigidez, y al haber rigidez hay una deformidad. Entonces así es como va siendo la progresión. Una artritis o una artrosis, pues no se puede desaparecer de la noche a la mañana. Podemos retrasar la aparición, así como vimos el día de ayer con lo que son las enfermedades degenerativas. Igual, no podemos curarlo, pero sí podemos con medicamentos ir retrasando lo que son las complicaciones o la aparición de los signos y síntomas. Entonces, en algunas ocasiones una patología puede pasar de ser crónica a lo que es aguda. ¿Por qué? Porque una persona que padece, por ejemplo, les ponía lo de la presión arterial alta durante años, es decir, que tiene una hipertensión arterial de carácter crónico. Ya la persona tiene, digamos, unos 5 o 10 años de ser hipertenso. Puede estar bien controlada, puede tener sus medicamentos, su dieta estricta, pero va a haber un momento que por circunstancias, tal vez algún tipo de estrés, puede presentar lo que es una agudización de la afección. Es decir, puede llevar a lo que es la aparición de una complicación de la hipertensión arterial, que en este caso sería una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es cuando ya los niveles de presión arterial están totalmente elevadísimos. La paciente o el paciente empieza a experimentar lo que son signos y síntomas como dolor de cabeza severo, un dolor en el pecho como sensación de opresión, falta de respiración. Entonces, ya es lo que es una emergencia o una urgencia médica y el paciente o la paciente tiene que recurrir ya a lo que es la asistencia médica para que ellos le controlen esa crisis hipertensiva, porque a veces puede desencadenarse por algún problema o puede deberse de que la paciente pues abandonó por un momento su tratamiento o llevó un estilo de vida siendo hipertensa, llevó un estilo de vida desordenado, lo que le pudo causar lo que es una complicación en lo que son las arterias, que se llama dislipidemia, que es la acumulación de grasa en lo que es las paredes de las arterias. Las arterias se van tapando de lo que es la misma grasa y no hay el paso de sangre. Entonces el corazón empieza a bombear con gran esfuerzo y gran dificultad, y ahí es donde viene eso, viene lo que es una crisis hipertensiva, y si no se llega a controlar a tiempo, puede causar lo que es un infarto agudo al miocardio. Entonces ahí tenemos, o la paciente o el paciente se salva de la crisis hipertensiva, o tiene un desenlace fatal. Entonces, muchas veces las enfermedades, lo que son cardíacas, son consideradas como muertes silenciosas, porque de algo que ya tiene controlado puede pasar a verse afectado por una mala decisión o un mal estilo de vida
o el abandono de lo que es el tratamiento médico o farmacológico. Entonces, así es como lo que es una enfermedad crónica puede llegar a agudizarse, o sea, puede llevar a agravarse. Pueden haber complicaciones potenciales. Entonces, nos dice que si se soluciona adecuadamente, significa que la agudización se controló y que el paciente vuelve a su estado habitual. O sea, vuelve a regresar a lo que es sus controles, sus medicamentos, su dieta, vuelve a tener la enfermedad crónica. O decir que la hipertensión vuelve a estar controlada con los medicamentos y las medidas adecuadas. Pero si en el caso la paciente o el paciente no llega a salir de lo que es esta agudización de la enfermedad crónica, pues puede tener lo que es un desenlace fatal. Puede llegar a morir o a fallecer. Entonces, es por eso la importancia de lo que es cuidarse. Este tipo de personas tienen que estar en un control riguroso y tratar de tener un chequeo constante, una alimentación balanceada, una dieta también, ejercicio, evitar lo que es el sedentarismo, lo que es la obesidad, porque a veces hay personas que, o niños, incluso niños, que piensan de que por ser gorditos, por ser cachetoncitos, están saludables, pero la verdad no sabemos que le estamos haciendo un mal a largo plazo. Entonces, algunos médicos llegan a poner a dieta a esos niños gorditos que tal vez piensan, ay, qué lindo, es bien gordito, está bien saludable, pero no sabemos cómo está por dentro. Entonces, por eso es la importancia del chequeo y que el niño también no tenga una alimentación demasiado excesiva. Hay mamás que cuando podíamos salir, pues andaban en los centros comerciales comiendo al pobre muchachito, pizza, pollo, hamburguesas, papas fritas, sodas. Llegar a ver niños tan pequeños comiendo o tomando ese tipo de alimentos que son procesados. No digo que está mal, pero en exceso es malo. Hay personas que todos los días van a comer hamburguesa, papas fritas y su soda. O van a comerse una pizza y no se comen una porción, se comen una pizza gigante completa ellos solos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede que en el momento no sientan nada, pero está eso, está esa enfermedad, esa complicación que se llama dislipidemia. Las arterias se van acumulando totalmente de grasa. Llega un momento que ese lumen o esa capacidad que tiene la arteria, pues se va cerrando y llega un momento que la sangre ya no puede pasar con rapidez. Entonces, ya el corazón empieza a bombear sangre con una gran dificultad, empiezan lo que son las arritmias. El paciente de la noche a la mañana salió a caminar al mercado y tal vez se desmayó estando ahí y le causó lo que es una muerte súbita. ¿Por qué? Porque tal vez era hipertenso, era diabético y de eso se han dado casos. Me ha tocado presenciar casos que han llegado a la unidad de salud infartados. Gracias a Dios que los casos que me tocó ver salieron, pero son porque eran complicaciones ya de enfermedades crónicas, personas hipertensas y diabéticas que no habían seguido el tratamiento porque se les olvidó o porque le dieron más prioridad a lo que es la medicina natural. No digo que la medicina natural no es efectiva, sí es efectiva, pero también no se debe dejar a un lado lo que es el tratamiento farmacológico, sino que llevar ambas cosas de la mano para evitar lo que es una complicación. Entonces aquí les traigo algunas diferencias. Vamos a ver en la primera fila lo que son las características, en la siguiente las enfermedades agudas y al final las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas diferencias? Como ya les había explicado al inicio, el inicio en la aguda es abrupto, o sea, es repentino, de la noche a la mañana. Pero en la enfermedad crónica ya es paulatino, o sea, va por pasos. La persona va experimentando signos y síntomas. La duración es limitada. No sabemos si puede durar un día, 2 días, 3 días o una semana o incluso hasta un mes. Hasta ahí se considera lo que es un padecimiento
agudo. Pero ya una enfermedad crónica pueden ser largas, no de meses, pueden ser de años. Hay personas que llegan a durar 20, 30, 40, 50 años con lo que es una enfermedad crónica. Las causas en la enfermedad aguda usualmente son claramente identificables. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser también por alguna complicación. También las enfermedades crónicas son múltiples y varían a través del tiempo. Como les decía, puede deberse a un desorden alimenticio, como les había explicado, puede deberse también a un desorden metabólico. Entonces, esas son algunas de las causas que puede causar las enfermedades. El diagnóstico en las agudas es preciso, se puede saber sin necesidad de lo que es un examen, sino que solo con una valoración física. Pero en las enfermedades crónicas es frecuentemente incierto. No se puede saber con un simple examen físico, sino que del examen físico se sospecha, pero quien no diagnostica al final es ya un estudio detallado, un estudio clínico a base de diversos estudios o exámenes. El tratamiento puede ser efectivo en el caso de las enfermedades agudas, tomando lo que son antibióticos o un tipo de suero para poder hidratar en el caso de las diarreas, pero en las enfermedades crónicas son tratamientos totalmente agresivos, con efectos adversos, medicamentos controlados totalmente. Entonces ya puede verse afectado incluso lo que es el hígado y el riñón de las personas, porque habíamos visto que algunos medicamentos se excretan por lo que es la orina y por lo que es el hígado. Entonces se ven afectados esos órganos. ¿Cuál es el resultado? En una enfermedad aguda, al final termina curándose el paciente, pero en una enfermedad crónica no, porque la enfermedad crónica es incurable. ¿Cuál es la incertidumbre en el paciente? Es mínima. La verdad es que los pacientes dicen, ay, tengo gripe, pero no se preocupan, no pasa más. O una diarrea, me hizo daño lo que comí anoche, ya se me va a quitar con una pastilla. Pero en un paciente crónico no. En un paciente crónico ya dice, tengo esta enfermedad, tengo hipertensión, tengo que cuidarme, no puedo comer esto, tengo que estarme tomando mi medicamento. Entonces, en la enfermedad aguda, el tipo de conocimiento que toma el paciente, los pacientes no tienen ninguna experiencia. Ellos solo dicen, ay, tengo una gripe para saber por qué fue. Pero cuidado con un paciente crónico, porque un paciente crónico le va a manejar su enfermedad muchísimo mejor que un profesional. Un paciente crónico sabe la dosis de su medicamento, sabe los efectos adversos, sabe el mecanismo de acción del medicamento. Muchas veces a algunos profesionales nos ha llevado de que no sabemos, el paciente sabe muchísimo más. Entonces, por eso es la importancia de ir a leer, porque muchas veces nos pueden agarrar en curva y nos pueden callar, nos pueden dejar callados, porque no vamos a saber qué decir. Los pacientes crónicos saben bien los signos, síntomas, todo acerca de su medicamento, la dosis que va a tomar y algunos efectos adversos que puede llegar a presentar. Entonces, aquí está otro cuadro sobre algún tipo de enfermedades agudas y algunos tipos de enfermedades crónicas, que algunas ya las vimos. En el caso de las agudas está la bronquitis, la conjuntivitis, una fractura, una apendicitis, una gastroenteritis, una urticaria, que es la picazón aguda de la piel, una crisis asmática, quemaduras también, un infarto agudo al miocardio, una encefalomielitis aguda diseminada, que es la inflamación de lo que es el cerebro, la leucemia linfoblástica aguda también, que es un tipo de cáncer, pero el cáncer no se considera crónico porque sí tiene cura y el aparecimiento de la enfermedad no es abrupto, perdón. Entonces, no se considera como una enfermedad aguda, porque es una enfermedad crónica,
porque tiene cura y con el paso del tiempo, pues con el tratamiento óptimo, puede llegar a recuperarse y no dejar ninguna secuela. En cuanto a las enfermedades crónicas, ya vimos el día de ayer lo que es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, también la artritis, la esclerosis lateral amiotrófica, también ya le explicamos el día de ayer, la esclerosis múltiple, que es un tipo también de rigidez o padecimiento de lo que es el área muscular y neurológica, la diabetes también, la esquizofrenia, también ya lo vimos, que es un tipo de padecimiento mental, psicológico, los trastornos bipolares también, que son tipos de trastornos que solo llegan a controlarse con lo que son medicamentos. La enfermedad de Crohn, que es un tipo de inflamación de lo que es la parte del tubo digestivo. Esto es una enfermedad que afecta a lo que es el tejido. Es como una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se clasifica en ese grupo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos atacan a lo que es todo el sistema digestivo, entonces causa lo que es una inflamación. Es una enfermedad que no tiene cura, pero tiene su tratamiento. Y el asma, que el asma es una complicación crónica. Pero aquí tenemos a la crisis de asma. Una crisis asmática no se va a presentar siempre. Es como les digo, como les dije de la crisis de la hipertensión, puede llegar a agudizarse con una crisis hipertensiva. Lo mismo ocurre con el asma. El asma es una enfermedad que va a permanecer siempre en la vida de la persona, pero puede llegar a agudizarse a lo que es una crisis asmática debido a algún tipo de padecimiento porque tal vez no se tomó la que es la pastilla. Y así vamos a tener miles de enfermedades, tanto agudas como crónicas. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a abrir lo que es el espacio de preguntas y respuestas. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que quieran, pues, compartir con lo que son sus compañeros. Yo tengo una inquietud. Cuando habló de la meningitis mencionó 3 partes, ¿verdad? Sí, Entonces quería saber si me las repetía, por favor. están las 3 capas de las meninges. Está la dura madre, la pía madre y aracnoide. Esas son las 3 capas de las meninges. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quieran compartir con sus compañeros? Me gusta que participen. Si tienen algo que quieran compartir también con Y sus verdad que compañeros. cuando dice necrosis se refiere a la muerte de las células o de tejidos. No, la necrosis es la muerte de tejido. Normalmente se puede dar en lo que es la piel, una extremidad, puede darse en lo que es el corazón, porque el corazón, el músculo cardíaco no se regenera. Entonces hay una muerte de tejido, el tejido está como necrosado. En el corazón se llega a ver como tipo cicatrices. Cuando ya vayan a lo que es la universidad y les toque estar experimentando con cadáver, van a ver en corazón de pacientes que han fallecido por ataques cardíacos que se ven como cicatrices en lo que es el corazón. Entonces, ahí se puede llegar, el médico puede llegar a saber más o menos como cuántos infartos ha llegado a tener la persona porque hay cantidad de tejido necrosado y se llega a saber. Porque cuando hacen lo que es un estudio, una radiografía, se llega a ver como manchas oscuras o negras. Eso es lo que es un tejido necrótico en el caso del corazón. Gracias. No sé si tienen alguna duda, pues si no llegaríamos hasta acá. Yo tengo una. Agradeciéndole. Ajá, dígame. La enfermedad de Guillain-Barré se puede considerar una enfermedad crónica. No se considera crónica porque la aparición es progresiva. Bueno, sí se considera crónica lo que es
las secuelas que deja. Pero al principio se considera aguda porque el aparecimiento de la enfermedad es como decirle paulatina. Nosotros vamos sabiendo, no es abrupta. Entonces, ahí sería como un dilema, porque se puede llegar a considerar aguda, pero a la vez crónica por todas las secuelas que llega a causar. Pero sí podríamos catalogarla al final como una enfermedad crónica por todas las complicaciones que deja. Me preguntan cómo se detecta el asma, pues con lo que son estudios. Normalmente dejan un tipo de